Vivimos en eras de incertidumbre. No sabemos bien lo que va a pasar con nuestro trabajo, con la economía, con la forma en la que va a tomar, por ejemplo, la familia, pero tampoco sabemos en qué se van a convertir las ciudades. Y abre esta pregunta, ¿podrán sobrevivir las ciudades? Yo la verdad nunca me había hecho una pregunta de ese tipo, pero sí fue la que se planteó un encuentro que se realizó aquí en Chile y que concentró su foco en tratar de comprender cómo van a ser los lugares en los que habitamos la mayoría de los humanos y en los que por lo menos a 2050 se proyecta que van a vivir al menos 3/4 de la humanidad. Un desafío que es clave, además, sobre todo por las distintas presiones que existen, la crisis climática, crisis migratorias no solo por razones climáticas, etcétera. Para hablar sobre esto, ¿van a sobrevivir las ciudades? Estamos hoy día con Waldo Bustamante, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Bienvenido, Waldo. Buenas tardes, Paloma. ¿Van a sobrevivir las ciudades? Bueno, las ciudades van a existir de todas maneras. Eso se sabe. Gran parte de la población mundial vivirá en ciudades. Así se proyectaba, por eso planteaba el dato. Pero el punto es cuáles serán y cómo serán o cómo deben ser esas ciudades. Y frente al tema del cambio climático, la crisis climática, frente a los problemas de pandemia que nos evidenció ciertos aspectos críticos de la ciudad, y también las crisis sociales que en algunos países de América Latina y también en otros países del mundo están de alguna forma aflorando en la ciudad como una expresión fuerte para ciertos cambios. Entonces las ciudades tendrán que evolucionar, sin duda. La que tenemos hoy día, en América Latina al menos, en general, tendrá que cambiar, tendrá que evolucionar hacia una ciudad más inclusiva, donde la segregación urbana o social dentro de la ciudad tendrá que ir de alguna forma desapareciendo y hacer una ciudad más democrática en general. A ver, entremos un poco en ese punto, porque efectivamente cuando uno piensa en la transformación de las ciudades y en los desafíos que tú planteas, y uno piensa en ciudades europeas, por ejemplo, parecen no venir de tan atrás como estamos llegando nosotros. Y en particular en un país como Chile, donde en un momento la segregación fue la forma de construir la ciudad, ¿no? Si bien hubo varios intentos de generar integración en la época alrededor de los 70, después con la llegada de la dictadura lo que ocurrió fue exactamente lo contrario y se segregó de forma radical la ciudad con planes específicos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿desde qué tan lejos estamos llegando y por qué tú dices las ciudades tienen que cambiar? Nosotros que ya estamos acostumbrados a esto que es así de segregado y así de malo. Por lo poco inclusiva que son. O sea, social. Claro, que es como un mandato ético, pero ¿tú crees que va a haber otras presiones que las fuercen a transformarse? Que las transformaciones van a venir, y yo creo que en general, desde dos puntos de vista. Una es que la planificación urbana tendrá que incluir en su proceso la necesidad de que las ciudades sean más integradas socialmente. Y eso implica crecer hacia el interior, crecer en calidad de ciudad que tenemos en el interior, muchas veces con muchas falencias que a veces implican que no hay transporte suficiente. No estamos hablando de Santiago, estamos hablando de las ciudades en general. Por ejemplo, que no hay suficientes servicios, que las escuelas están lejanas, entonces, y hay una movilidad muy grande dentro de la ciudad, sobre todo en zonas metropolitanas. Entonces la ciudad tendrá que hacerse también en cada uno de los rincones, por ejemplo, de las zonas metropolitanas, para efectos de que allí se concentre la actividad de las familias y allí tengan acceso a los servicios, tengan calidad de transporte, tengan la posibilidad de que sus hijos vayan al colegio allí y no tengan que a veces cruzar una ciudad entera para poder hacerlo. Entonces eso implica cambios en la planificación, y yo creo que también es importante aquí la participación de la comunidad. O sea, tendrá que haber un proceso en que genere cambios, que busque cambios sociales también, cambios culturales en la sociedad, de modo que exista una posibilidad de mayor integración de las comunidades. ¿Y si no cambia, Waldo? ¿Qué pasa? Si no cambia, yo creo que la situación es crítica. O sea, en eso no nos podemos hacer los lesos. O sea, la situación tal cual está hoy día seguramente va a implicar, dada la crisis climática especialmente, vamos a tener problemas muy complejos. Hoy día la gente vive... Sociales principalmente. Sociales, sí, porque los cambios de temperatura que van a haber en las ciudades, por ejemplo, el crecimiento de temperatura en periodos de verano, por ejemplo, en nuestras ciudades en Chile, implicarán que, y eso lo
de alguna forma lo dijo la pandemia, que el hacinamiento urbano, la falta de espacios de recreación verdes, la posibilidad de que no haya una comunicación o una comunidad que esté activa, yo creo que eso nos va a poner en problema. Claro, además porque cuando uno mira el problema encadenado, cuando hablamos de la ciudad, hablamos de tiempos de transporte, hablamos de calidad de vida, hablamos de bienestar y de salud mental, que son cosas que de distinta manera están explotando en distintos lugares, ¿verdad? No es una cosa o la otra, son todas al mismo tiempo, es el lugar donde existimos de forma más profunda. Ahora, me encantaría saber cuáles son las pistas que surgen en estos encuentros para romper la inercia, porque la estructura de falta de planificación, de sistemas muy centralizados y centralistas, no solo en Santiago, sino en todas las capitales regionales, uno lo ve a lo largo de Chile como una constante, son lógicas que se vienen identificando hace muchos años y que no logran ser transformadas, menos con el tipo de gobernanza que tenemos, no sé cómo plantearlo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se puede hackear este sistema para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos, no sé, 30 años? Sí, bueno, desde la política pública, yo creo que hay que pensar que las ciudades actuales en las que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, tendrán que regenerarse, tendrán que rehabilitar los edificios, buscar la forma en que los espacios públicos sean más integradores, como decía recién, y por tanto ahí hay una tarea de la política pública. Y desde el punto de vista de la ciencia es más o menos claro que si no existe la posibilidad de que las ciudades resuelvan en su interior las grandes diferencias y conflictos sociales que existen en la sociedad, que se expresan en la ciudad, nosotros no vamos a resolver los problemas. Por lo tanto, la forma de hacerlo viene desde la planificación por una parte y con una integración muy, muy estrecha con las comunidades. Las comunidades tienen que ser partícipes de estos procesos. Y yo creo que ahí probablemente estamos en una situación en que tenemos ciertos déficits. La comunidad está a la espera de soluciones, pero tampoco está integrada en la búsqueda de las soluciones. Y yo creo que frente al problema de cambio climático, la comunidad tiene que tener una participación fuerte y muy, muy intensa para efectos de poder conseguir los cambios que también se necesitan desde ella misma. Porque hay cambios culturales que tienen que ocurrir. Hoy día la perspectiva del cambio climático en las familias, sobre todo las más vulnerables, yo creo que todavía no existe conciencia clara de que el problema va a venir impotente y va a ser mucho más, ellos van a ser mucho más afectados incluso. Me encanta lo que planteas porque justamente antes de la COP pude conocer el caso planteado por un medio mexicano de un pueblo que está ubicado en Tabasco, en el estado de Tabasco, es un pueblo costero, que efectivamente le dijeron, viene el lobo, viene el cambio climático, pero hoy en día ya tienen a 40 casas del pueblo totalmente anegadas por la subida del mar, que si hay algo que uno no puede tener es el mar, eso ya lo sabemos. Y es lo que le está pasando a estados alrededor del mundo y es lo que nos va a pasar en Chile con este tamaño de costa, ¿no? En otro seminario, a propósito de las soluciones basadas en la naturaleza, hablaban mucho de cómo no se ha planificado nada y no se está mirando para nada el problema del borde costero chileno. ¿Cómo evaluaron ustedes, por ejemplo, en este seminario, me imagino lo pueden haber hablado sobre dónde están las vulnerabilidades más urgentes? Bueno, los recursos con los cuales la ciudad se alimenta, o sea, los recursos energéticos, el agua, ¿cierto? La alimentación, los alimentos que de alguna forma tienen que llegar a la ciudad. Bueno, ahí hay grandes desafíos. En cuanto, por ejemplo, al agua, yo creo que nosotros como país y sobre todo los países en desarrollo hay mucho que desarrollar, mucho que implementar con ciertas tecnologías, con ciertas normativas incluso para el uso eficiente del agua. Por otra parte, en términos de energía, nosotros somos un país que gastamos poca energía en edificios en Chile. Sin embargo, tenemos una tremenda brecha entre las condiciones de vida de las personas y las que
ella debe tener o las personas deben tener para vivir en condiciones de confort y saludablemente dentro de la ciudad, perdón, de sus casas. Por lo tanto, ahí también hay un desafío importante. ¿Me puedes hablar un poco más de esa brecha? Dame un ejemplo más claro para poder comprenderlo. Bueno, la gente en Chile hoy día no vive en condiciones de temperatura y humedad también. Lo que hemos llamado pobreza energética, por ejemplo. Pobreza energética, y ahí hay un tremendo desafío. Chile ha avanzado bastante en términos energéticos en materia de energías renovables, ¿cierto? Importante, eso hay que celebrarlo. Sin embargo, en materia de eficiencia energética, en nuestras viviendas y en general es una tarea pendiente. Mi preocupación es que yo creo que la política pública ahí tiene que hacer algo más. Cuando tú quieres una ciudad o edificios que sean más edificios que tengan y ofrezcan confort para las personas, tienes que pensar que el edificio es lo primero que tienes que mejorar. Después vendrá el tipo de energía que tú utilizas. No, y de hecho la construcción estatal, digamos, las viviendas sociales tienen muchas falencias en términos de aislación energética y de proveer sistemas que podrían incluso ser descentralizados. Los mismos edificios pueden estar proveyendo energía al sistema. Bueno, los edificios pueden generar energía con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo. Pero esa energía hay que usarla eficientemente, porque no nos podemos olvidar de que también un panel fotovoltaico genera impactos ambientales negativos. O sea, ahí hay materias primas, hay elementos que después, ¿qué ocurrirá con ellos cuando se elimine, o sea, se termine la vida útil de ese aparato? ¿Dónde lo vamos a llevar? Etcétera. Claro. Entonces, no se trata de cambiar de tecnología y seguir con un sistema extractivista. Es importante cambiar la tecnología y migrar hacia las energías renovables. Pero insisto en una cosa que yo creo que nos falta mucho en América Latina en general, es que las viviendas tienen que ser eficientes. O sea, también la energía solar, aunque sea generada por el sol, digamos casi gratis, sin embargo, en nuestras casas la usamos ineficientemente. Y eso significa que en vez de tener un cierto panel de cierta dimensión para generar, por ejemplo, agua caliente, tenemos que usar uno más grande. O si queremos calentar una casa con energía solar y no tenemos suficientes, criterios y estrategias aplicadas para evitar sobrecalentamiento en verano y también para evitar la calefacción en invierno, bueno, vamos a estar malgastando energía. Entonces, lo primero es el edificio. Yo creo que ahí nos falta muchísimo, no solamente en viviendas, sino en todo tipo de edificios. Totalmente de acuerdo. Waldo, te quiero agradecer por esta entrevista en Futuro 360. Es una tarea demasiado pendiente, pero nos cuesta tanto ponerle ese cascabel a ese gato. Sí. Aquí lo venimos escuchando. Ojalá prospere. Sí. Yo creo que es una tarea de todos.